Estamos en Cigarotuso y el arte escénico de la muerte. En Hablemos en el dormir del arte de la muerte. Temporada 4. Ensayo final. Al finalizar el episodio se encontrará con una relajación para que le permita descansar, relajarse y dormir en tranquilidad. No habría ninguna oportunidad de llegar a conocer la muerte si solo ocurriera una vez. Pero, por fortuna, la vida no es sino una continua danza de nacimiento y muerte, una danza de cambio. Cada vez que oigo el murmullo de un arroyo de montaña, o las olas que rompen en la orilla, o el palpitar de mi corazón, oigo el sonido de la impermanencia. Estos cambios, estas pequeñas muertes, son nuestros lazos vivientes con la muerte, son el pulso de la muerte, el latido de la muerte, que nos incita a soltar todas las cosas a las que nos aferramos. Así pues, trabajemos en estos cambios ahora, durante la vida. Esta es la auténtica manera de prepararse para la muerte. La vida puede estar llena de dolor, sufrimiento y dificultades, pero todas estas cosas son oportunidades que se nos presentan para ayudarnos a avanzar hacia una aceptación emocional de la muerte. Solo cuando creemos que las cosas son permanentes nos negamos la posibilidad de aprender del cambio. Si nos negamos esta posibilidad, nos cerramos y nos volvemos codiciosos. La codicia, el aferramiento, es la fuente de todos nuestros problemas, puesto que para nosotros la impermanencia equivale a angustia. Nos aferramos desesperadamente a las cosas, aun cuando todas las cosas cambian. Nos aterroriza de desprendernos de ellas. De hecho, nos aterroriza vivir, ya que aprender a vivir es aprender a desprenderse. Y esta es la tragedia y la ironía de nuestra lucha por retener. No solo es imposible, sino que nos provoca el mismo dolor que intentamos evitar. La intención que nos mueve a aferrarnos no tiene por qué ser mal en sí. El deseo de ser feliz no tiene nada de malo, pero aquello a que nos asimos es inasible por naturaleza. Los tibetanos dicen que no se puede lavar dos veces la misma mano sucia en el mismo río, y que, por mucho que estrujes un puñado de arena, nunca le sacarás aceite. Tomar en serio la impermanencia es liberarse poco a poco de la mentalidad de aferramiento, de nuestra errónea y destructiva imagen de la permanencia, de la falsa pasión por la seguridad sobre la que construimos todo. Poco a poco nos vamos dando cuenta de que todos los dolores que hemos conocido por querer hacer lo inasible eran, en el sentido más profundo, innecesarios. Aceptar esto también puede resultar doloroso al principio, porque parece muy ajeno, pero a medida que reflexionamos y seguimos reflexionando, nuestro corazón y nuestra mente experimenta una transformación gradual. Desprenderse empieza a parecer más natural y se vuelve cada vez más fácil. Quizás necesitemos mucho tiempo para llegar a captar toda la envergadura de nuestra necedad, pero
Cuanto más reflexionemos, más desarrollaremos una actitud de desprendimiento. Es entonces cuando se produce un cambio en nuestra manera de verlo todo. Contemplar la impermanencia no es suficiente por sí solo. Es necesario trabajar con ella durante la vida. Tal como los estudios de medicina exigen la teoría y la práctica, en la vida ocurre lo mismo. Y en la vida, el entrenamiento práctico es el aquí, es el ahora, en el laboratorio del cambio. A medida que se van produciendo los cambios, aprendemos a verlos con una nueva comprensión. Y aunque seguirán produciéndose como antes, algo en nosotros será distinto. Toda la situación será más relajada, menos intensa y dolorosa. Incluso los efectos de los cambios que experimentemos nos resultarán menos impresionantes o desagradables. Con cada cambio sucesivo comprendemos un poco más y nuestra visión de la vida se vuelve más profunda y más amplia. El miedo a morir. Estoy seguro de que una de las cosas que ayudó a la señora Murphy a ayudar a su esposo fue que afrontó en su interior su propio miedo a la muerte. No podemos ayudar a un moribundo sin reconocer cómo nos afecta y perturba su miedo a morir, que hace aflorar nuestros más incómodos temores. Trabajar con moribundos es como tener delante un cruel bruñido espejo de la propia realidad. En él vemos el rostro sin adornos de nuestro propio terror y miedo al dolor. Si nos miramos y aceptamos ese rostro del terror y el miedo en nosotros mismos, ¿cómo podremos soportarlos en la persona que tenemos delante? Cuando vaya a tratar de asistir a los moribundos, tendrá que examinar todas sus reacciones, puesto que esas reacciones se reflejarán en las de la persona moribunda y contribuirán en gran medida a su beneficio o perjuicio. Examinar sinceramente los propios miedos también nos ayuda a nuestro viaje hacia la madurez. A veces pienso que no puede haber una manera más eficaz de acelerar nuestro crecimiento como seres humanos que trabajar con moribundos. Atender a moribundos constituye de por sí una profunda contemplación y reflexión sobre la propia muerte. Es una manera de afrontarla y trabajar con ella. Cuando se trabaja con moribundos, se puede llegar a una especie de resolución, una comprensión clara de la cual es el foco más importante de la vida. Aprender a asistir realmente a quienes están muriendo es empezar a volvernos libres de temores y responsables respecto al propio morir, y a encontrar en nosotros los comienzos de una compasión ilimitada que acaso no sospechábamos. Ser conscientes de nuestros propios temores acerca de la muerte nos ayudará en gran medida a ser conscientes de los temores del moribundo. Imagínese profundamente lo que pueden ser esos temores: miedo a un dolor cada vez más fuerte e incontrolable, miedo a sufrir, miedo a la indignidad, miedo a la dependencia, miedo a la separación de todo lo que amamos, miedo a perder el control, miedo a perder el respeto.
Quizá el mayor de todos sea el miedo al propio miedo, que se vuelve más y más poderoso cuanto más lo esquivamos. Por lo general, cuando una persona tiene miedo, se siente aislada y sola, sin compañía. Pero si alguien le hace compañía y le habla de sus propios miedos, se da cuenta de que el miedo es universal, y eso le quita el filo del dolor personal. Sus miedos vuelven de nuevo al contexto humano y universal. Entonces, la persona puede comprender, ser más compasiva y afrontar sus propios miedos de una manera mucho más positiva e inspiradora. A medida que aprende a afrontar y aceptar sus propios miedos, se volverá cada vez más sensible a los de la persona que tiene delante y comprobará que se le agudiza la inteligencia y la intuición para ayudar a esa persona a exponer abiertamente sus temores, afrontarlos y empezar a disolverlos hábilmente. Pues, afrontar sus miedos, como verá, no solo le hará más compasivo, más valiente y más claro, también le volverá más hábil, y esa habilidad lo abrirá a toda clase de maneras de ayudar a la persona moribunda y entenderse y enfrentarse consigo misma. Uno de los temores que más fácilmente podemos disipar es la inquietud que a todos nos produce la idea de padecer intensos dolores en el proceso de morir. Me gustaría pensar que todas las personas del mundo están en condiciones de saber que eso hoy no es necesario. El sufrimiento físico debe reducirse al mínimo. Ya hay bastante sufrimiento en la muerte de por sí. El movimiento de los hospicios ha desarrollado diversos métodos para controlar el dolor mediante varias combinaciones de medicamentos y no sencillamente narcóticos. Los maestros budistas hablan de la necesidad de morir consciente, con un dominio mental tan lúcido, nítido y sereno como sea posible. Para ello, el primer requisito es controlar el dolor sin enturbiar la conciencia del moribundo, y hoy en día eso puede hacerse. Todo el mundo debería tener derecho a esa sencilla ayuda en ese agotador momento de tránsito. Prácticas para morir. Recuerdo que con frecuencia la gente iba a ver a mi maestro solo para pedirle orientación para el momento de la muerte. Era tan querido y reverenciado en todo Tíbet, sobre todo en la provincia oriental de Kham, que algunos viajaban durante meses interminables para conocerlo y recibir su bendición, al menos una vez antes de morir. Todos mis maestros daban el siguiente consejo, pues es la esencia de lo que es necesario cuando se va a morir. Permanece libre de apego y aversión. Mantén la mente pura y une tu mente con Buda. Toda la actitud budista ante el momento de la muerte se resume en estos versos del Padmasambhava, del ciclo del libro tibetano de los muertos. Ahora que el bardo del morir amanece sobre mí, abandonaré todo aferramiento, anhelo y apego. Entraré sin distracción en la conciencia clara de la enseñanza y proyectaré mi conciencia al espacio de la Rigpa no nacida. Al dejar este cuerpo compuesto de carne y sangre,
lo conoceré como una ilusión transitoria. En el momento de la muerte hay dos cosas que cuentan: lo que hayamos hecho en la vida y el estado mental en que nos hallamos entonces. Aunque hayamos acumulado mucho karma negativo, si realmente somos capaces de efectuar un cambio de corazón en el momento de la muerte, podemos influir decisivamente en nuestro futuro y transformar nuestro karma, pues el momento de la muerte es una oportunidad excepcional, poderosa, para purificar el karma. El momento de la muerte. Recordemos que todos los hábitos y tendencias almacenados en el terreno de nuestra mente ordinaria permanecen latentes, susceptibles de ser activados por cualquier influencia. Sabemos bien que solo hace falta la menor provocación para que nuestras reacciones instintivas habituales salgan a la superficie. Y esto es especialmente cierto en el momento de la muerte. El Dalai Lama explica: en el momento de la muerte, las actitudes tenidas durante mucho tiempo suelen imponerse y dirigir el renacimiento. Por ese mismo motivo, se genera un fuerte apego al yo, pues se teme que éste se está volviendo inexistente. Ese apego actúa como un lazo de unión de los estados intermedios entre una vida y la siguiente, y la fricción a un cuerpo actúa a su vez como la causa que determina el cuerpo del ser intermedio, el bardo. Por consiguiente, nuestro estado mental en el momento de la muerte tiene una enorme importancia. Si morimos con una actitud mental positiva, podemos mejorar nuestra próxima encarnación, a pesar del karma negativo. Si, por el contrario, estamos alterados y angustiados, eso puede tener un efecto perjudicial, aunque hayamos utilizado bien la vida. Esto quiere decir que el último pensamiento y emoción que tenemos justo antes de morir ejerce un poderosísimo efecto determinante sobre nuestro futuro inmediato. Tal como la mente de un loco suele estar completamente ocupada por una obsesión que regresa una y otra vez, en el momento de la muerte nuestra mente está completamente expuesta y es vulnerable a cualquier pensamiento que entonces nos ocupe. Ese último pensamiento o emoción de la vida puede amplificarse desproporcionadamente e inundar toda nuestra conciencia. Por eso, los maestros insisten en que la calidad de la atmósfera que nos rodea en el momento de la muerte es fundamental. Con nuestros amigos y familiares hemos de hacer todo lo que podamos para inspirar emociones positivas y sentimientos sagrados, como amor, compasión y devoción, y todo lo que podamos para ayudarles a liberarse de todo aferramiento, anhelo y apego. Liberación del apego. La forma ideal de morir es haberse desprendido de todo, interna y externamente, de modo que a la mente le quede el mínimo posible de anhelo, aferramiento y apego a que agarrarse en ese momento esencial. Así pues, antes de morir, hemos de intentar liberarnos del apego a todas nuestras posesiones, amigos y seres queridos. No podemos llevarnos nada con nosotros, de manera
que hemos de hacer planes para desprendernos de todas nuestras posesiones antes de que llegue el momento, en forma de regalos o donaciones benéficas. En Tíbet, antes de abandonar el cuerpo, los maestros solían indicar lo que querían ofrecer a otros maestros. A veces, un maestro que pensaba reencarnarse en el futuro dejaba una serie de objetos determinados para su reencarnación, indicando claramente lo que deseaba dejar. Estoy convencido de que también nosotros debemos manifestar con exactitud quién ha de recibir nuestras posesiones o nuestro dinero. Estos deseos deben expresarse con la mayor lucidez. De no ser así, después de su muerte, si se halla en el bardo del devenir, la persona a sus parientes peleándose por sus posesiones o malgastando su dinero, y eso la perturbará. Conviene indicar con precisión cuánto dinero exactamente debe dedicarse a obras benéficas o a distintos fines espirituales, o entregarse a cada uno de los familiares. Dejarlo todo bien claro, hasta en los menores detalles, nos tranquilizará y nos ayudará a liberarnos realmente. Como ya he dicho, es esencial que la atmósfera que nos rodea en el momento de la muerte sea la más pacífica posible. Los maestros tibetanos, por lo tanto, aconsejan que los parientes y amigos afligidos no estén presentes junto al lecho del moribundo, para evitar que provoquen emociones perturbadoras en el momento de la muerte. Los empleados de los oficios me han contado que a veces los moribundos solicitan que sus familiares más íntimos no vayan a visitarlos en el momento mismo de la muerte, porque temen que esto les provoque sentimientos dolorosos y un intenso apego. Con frecuencia, a los familiares les resulta muy difícil comprender esto y pueden llegar a creer que el moribundo ya no los quiere. Sin embargo, deberían tener en cuenta que la mera presencia de personas amadas puede provocar un intenso sentimiento de apego en el moribundo, con lo que le resulta más difícil que nunca liberarse. Es terriblemente difícil no llorar cuando estamos junto al lecho de muerte de un ser querido. Mi consejo a toda persona es que haga todo lo posible por resolver el afecto y la aflicción con la persona moribunda antes que llegue la muerte. Lloren juntos, expresen su cariño y despídanse, pero intenten terminar ese proceso antes que llegue el instante real de la muerte. A ser posible, es mejor que amigos y parientes no manifiesten un excesivo pesar en el instante mismo de la muerte, porque en esos momentos la conciencia del moribundo es excepcionalmente vulnerable. El libro tibetano de los muertos dice que la persona que se muere siente los sollozos y las lágrimas derramadas junto a su cabecera como si fueran truenos y granizo. Pero no se preocupe si se ha echado a llorar junto a un lecho de muerte. No se puede evitar y no hay razón para preocuparse ni sentirse culpable por ello. Una de mis tías abuelas fue una extraordinaria practicante espiritual. Había estudiado con algunos maestros legendarios de su tiempo. Era una mujer robusta y redondeada, en gran medida la jefa de nuestra casa, con facciones nobles y hermosas,
y el carácter desinhibido, temperalmente, incluso de un yogi. Se la conocía como una mujer muy práctica, que se encargaba personalmente de administrar los asuntos de la familia. Sin embargo, un mes antes de morir, cambió por completo de la manera más conmovedora. Tan activa que había sido, se desentendió de todo con sereno y despreocupado abandono. Siempre le había gustado la carne. Justo antes de morir, no quería ni probarla. Había sido la reina de su mundo, y alguna gente la tenía por una yogini. Al morir, demostró quién era en realidad, y nunca olvidaré la profunda paz que irradiaba de ella en esos días. Mi tía abuela fue mi ángel guardián en muchos aspectos. Creo que me quería especialmente porque ella no tenía hijos propios. Mi padre siempre estaba muy ocupado con su trabajo, y mi madre también estaba ocupada con las tareas de la enorme casa. No se le ocurría pensar en cosas que mi tía abuela tenía siempre presentes. Ella solía preguntarle a mi maestro: ¿qué será de este chico cuando crezca? ¿Le irá bien? ¿Encontrará obstáculos? Y a veces él contestaba y decía cosas sobre mi futuro que jamás habría dicho si ella no hubiera estado allí insistiéndole. Al final de su vida tenía una serenidad enorme en su ser y estabilidad en su práctica espiritual. Pero incluso ella, cuando llegó el momento de la muerte, pidió que no estuviera yo presente, por si acaso el amor que sentía por mí le provocaba un instante de apego. Esto demuestra lo muy en serio que se tomó el consejo de corazón de su querido maestro. En el momento de la muerte, abandona todo pensamiento de apego y aversión. Gracias por escuchar Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. Y antes de irnos, muestre un poco de amor por su podcast favorito, dejando una reseña, like, compartan y suscríbanse. Y entonces estén atentos para la próxima semana. Y recuerden de visitar a bodegasesencias.com. Cígaro Tuso les saluda y dice hasta la próxima. Comience por concentrarse en su respiración, adentrándose en ella. Con cada respiración, intérnese más y más. Profundice en un estado sereno, relajado y hermoso. Vaya sumiéndose cada vez más hondo en ese estado. Concéntrese en su respiración. Vaya cada vez más hondo con cada respiración. Mientras hace esto, relaje todos sus músculos y sienta cómo va más y más hondo. Relaje sus músculos faciales y su mandíbula.
que se sientan livianos, sueltos, totalmente relajados. Relaje ahora los músculos de sus brazos y de su espalda, tanto los de la parte superior como los de la parte inferior de su espalda. Relájelos completamente. Relaje los músculos de sus piernas. Relaje sus pies y sus dedos de manera que su respiración se mantenga agradablemente relajada, profunda y pareja. Y por último, relaje ahora completamente los músculos de todo su cuerpo, soltando, profundizando, relajándose totalmente. Sienta cómo usted va cada vez más hondo. A continuación, visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza a esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo. Penetra en su cerebro y en su sistema nervioso. Y todo lo que penetra comienza a relucir cálidamente con la luz. La luz ingresa en su estómago y abdomen, llenando todos los órganos abdominales, aliviándolos, relajando los nervios, los músculos de su estómago y abdomen. Esta luz hermosa, relajante, curativa y profunda va llenando cada célula, cada fibra de su cuerpo, va llenando de una hermosa calma, va eliminando toda enfermedad y restaurando cada tejido, cada célula, cada órgano a su estado normal y saludable. Escuche la sabiduría que le puede comunicar. Sienta la paz y el amor. Escuche. 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 En el amor no cabe el miedo, ni la ansiedad,